Conozco la fecha porque está escrita en la portadilla. El 8 de abril de 1988, 888 para a quienes les guste la numerología, ese fue el día en que recibí como obsequio las aventuras extravagantes del infante Patatús de Helio Flores. Yo tenía 8 años y me lo regaló mi tía Gabriela, agregándole una hermosa dedicatoria ese 8 de abril de 1988. Y es muy probable que este libro haya abierto para mí las puertas de la vocación. El libro me parecía estrambótico y fascinante. Y muy rápido me acostumbré a la rareza de estas páginas, como quien se acostumbra a los tapices de la propia casa. 8 de octubre de 1938, 8 del 38, otra vez para los que gusten de la numerología, nació en Jalapa, Veracruz, una tierra de artistas, de escritores, de músicos, el caricaturista y artista muy completo, Helio Flores, que el pasado lunes anunció su retiro de la caricatura. Es el tema bastante sabio de saber retirarse a tiempo que promovía Friedrich Nietzsche en su libro Así hablaba Zaratustra. En esas páginas, Nietzsche nos dice, se debe vivir a tiempo para saber morir a tiempo. Hay que dominar el arte de saber irse a tiempo, porque dice Nietzsche, en algunos lo primero que envejece es el corazón, en otros el espíritu. Hay quienes ya en su juventud son viejos. Quiero verles arrojar la pelota de oro, termina diciendo Nietzsche. Es decir, que debe tomarse la herencia y debe arrojarse como una pelota a otros, que es en última instancia la labor de toda enseñanza y de toda vitalidad humana. Y así lo hace el admirable Helio Flores. Hay artistas que, como Helio Flores, se retiraron de sus actividades artísticas en pleno uso de sus facultades. Honoré Daumier, el verdadero fundador del cartón político en Francia durante el siglo XIX, se retiró del ajetreo y de la responsabilidad como caricaturista de publicar con mucha frecuencia y se dedicó a pintar en la última etapa de su vida en la casa de su amigo Camille Corot, eh, en un libro antológico reciente de Helio Flores, editado y publicado por la editorial Alias, un libro que además muestra un trazo retrospectivo a través de la gran inteligencia visual de Helio Flores. Hay un prólogo. En el próximo comentario voy a introducirme en la poética visual de Helio Flores, tratando de esclarecer tres etapas muy diferenciadas por lo menos, pero en este momento voy a detenerme en un asunto. El escritor, el periodista Pedro Miguel escribe el prólogo de este libro y señala la triada maravillosa del humorismo en México, Rius como educador, Naranjo, el extraordinario Naranjo, retratista y con grandes cualidades plásticas y gráficas, y Helio Flores, el más profundo y el más complejo de los tres, dice Pedro Miguel, el más comprometido con la plástica. Ya diré algo al respecto, pero habla acerca de la capacidad de ironía, de sarcasmo, que señala muy bien Pedro Miguel, no dan lugar a risa en la obra de Helio Flores. Más bien, dice, causan una mueca de conmoción. ¿Qué es esta mueca de conmoción? Reflexionamos durante los siguientes minutos acerca de esa mueca de conmoción. El humor es un verdadero instrumento de conocimiento y muchas veces
En dibujo, la caricatura es incluso una operación filosófica. Leonardo da Vinci y sus cabezas grotescas. Goya en Los Caprichos, en Los Disparates y en La Quinta del Sordo es un caricaturista. Y siguiendo con otros pintores, ya he mencionado a Honoré Daumier, pero también está William Hogarth y José Clemente Orozco, que fue caricaturista. Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, fue un gran crítico de arte y escribió páginas iluminadas sobre la esencia de la risa, sobre lo cómico, sobre lo grotesco en las artes plásticas e incluyó muchos ensayos sobre caricaturistas. La caricatura es una operación profunda, a contrafuego. La caricatura es un antimonumento de la memoria. Puestas en cuadrito, la irrevocable risa de la inteligencia reconoce a través de la caricatura. En los humoristas, en los moneros, en los cartonistas, encontramos lo mismo osadías y atrevimientos que abominaciones y conjuras. Podemos encontrar también mal ácido y saña. Hay caricaturistas que son estúpidos y de mal gusto, otros que fundan su quehacer en la vil burla y no en el ingenio. También hay los que, como dice Juvenal, censuran entre severas carcajadas. Están los que codifican un lenguaje visual en contra del autoritarismo, como Helio Flores. Los que derrumban al fatuo de su poderío con estocadas ácidas. Chesterton, el autor del Hombre que fue jueves, dijo que el humor equivale a la humana virtud de la humildad. No hay humor en el que no es humilde. Y sobre todo, dice Chesterton, el humor es un producto altamente civilizado. La risa se halla en el origen de nuestra psique. ¿De qué reímos y por qué reímos? ¿Por qué reímos de lo que reímos? Es una pregunta profunda de estudiosos. La risa puede provenir de nuestra propia crueldad, puede provenir del disparate, de la incongruencia, del accidente, de los procesos digestivos. Pero el humor es fruto más acabado, es el destilado de un proceso complejo de interpretación del mundo y que habla más sobre el que se ríe de lo que causa la risa. Hay escalas de la risa. La risa nasal es la del acuerdo o la del desacuerdo. La risita irónica es la que hace guiños a la inteligencia y tiene más sal, está necesitada de complicidad. Pero también está la risa sarcástica, que es la reacción a nuestra propia crueldad. Juvenal, el satirista romano, hacía del enfado y del despecho su máquina satírica. Y como muchos humoristas, que los hay en gran cantidad, iba por el mundo supurando malos ácidos, a veces detrás de un humorista de esta tesitura hay un enojo profundo, hay un uso del humor con grados de corrosión mayores a los del sarcasmo. Es el humor sardónico. Sardónico es un adjetivo que se aplica a la risa cuando es más que irónica, cuenta Gutiérrez Tibón. Los sardos en la isla de Cerdeña resolvían el problema demográfico y el de los prisioneros de forma radical. Para dejar espacio a los jóvenes, se mataba a los viejos. Y a fin de que los primeros no se afligieran demasiado viéndolos morir, los infelices viejos tenían que ir al patíbulo riendo. Esa es la risa sartónica, la crueldad del humor picada por las espuelas del desprecio. José Clemente Orozco, en sus murales, cede a la caricatura aquello que desprecia, caricaturiza a los oligarcas crueles, a los embotados, a los brutales, a los sádicos del bando que fueren. Hay otro tipo de risa, que es la risa blasfema, irreverente, que aparece, por ejemplo, en la obra maestra de François Rabelais, Gargantua y Pantagruel. La risa rabelesiana
Es una risa que produce abolición de las relaciones jerárquicas y del poder, como dice Mikhail Bakhtin, uno de sus grandes estudiosos. En esa risa irreverente se busca abolir toda distancia. Reímos para que el presente mejore, para no preocuparnos, decía Luciano de Samosata, o para anestesiar momentáneamente el corazón, decía Bergson. La risa nace de la espuma de la existencia. Hay quienes han sostenido que en nuestra especie la risa está hecha, ante todo, para humillar. Homo ridens. Reímos por muchos motivos, pero la mueca de conmoción en la obra de Helio Flores queda aún por ser reflexionada. De eso y de sus etapas como artista y de sus cualidades gráficas y plásticas me centraré en mi próximo comentario. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 5 de febrero de 2024 en homenaje a Helio Flores.